Pues, por hasta 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros, compañeras. Hoy inicia un espacio muy importante de tiempo en este Congreso para los destinos de este país. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente hace unos meses fuimos testigos del clamor del pueblo en donde desea ver un rumbo distinto, en donde desea ver un cambio en la manera en que se dirige el país. Es importante esto por cuanto nuestro legislador en algún momento, cuando se sentó a redactar nuestra Carta Constitutiva, determinó con claridad en el artículo 139 de la Constitución que le corresponde al Poder Ejecutivo, justamente con el inciso 15, enviar a la Asamblea el proyecto de presupuesto nacional en la oportunidad y con los requisitos que la misma Constitución determina. Y resulta ser de que en el artículo 121, cuando habla de las atribuciones de la Asamblea Legislativa, en el inciso 11 dice, dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. ¿Qué estaría pensando en ese momento el legislador? Estaba pensando que quien debe de realizar el presupuesto es ni más ni menos que el Poder Ejecutivo, aquel que estará en la obligación, en la responsabilidad de ejecutar los recursos que justamente se están poniendo a discusión en este plenario. ¿Y cuál es la posición entonces del legislador? Es de ejercer ese control político que se requiere para que la democracia de verdad tenga sentido y que sea bajo el concepto de la participación que tanto nos ha enorgullecido y que tanto nos vanagloriamos de tener. Pero esto nos lleva a que seamos claros cuál es nuestra función y cuál es la función del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que ejecuta, es el que tiene que velar porque justamente ese plan de gobierno que fue presentado a discusión y a escrutinio de las mayorías en el proceso de elecciones se pueda cumplir. Nuestra posición debiese de ser clara en el caso de que estuviésemos encontrando cosas que efectivamente rayan en contra de la dignidad, del buen manejo de los recursos y ante todo de los intereses de toda la ciudadanía. Pero aquí también vienen preguntas. Con la propuesta de gobierno, que dicho sea de paso, ha sido satanizada por haber tenido un porcentaje bastante alto que ha sido calificado como déficit, que dicho sea de paso, no es generada por este gobierno, sino que es generada por una inercia que venimos manejando en las últimas administraciones y que resulta ser de que es hoy, cuando nos encontramos acá en este plenario, que revienta la bomba en perjuicio de quien está queriendo tener una administración diferente, una administración distinta, una administración apegada a lo que la ciudadanía quisiera tener. Pero también aquí hay otra cosa que quiero que observemos y que tengamos claro. Lo que está sucediendo con este presupuesto no es la primera vez que pasa en la historia de este país en cuanto a cifras. Y como elemento importante, cada vez de que ha habido una administración nueva, existe la necesidad de replantear camino y también se muestra en el peso de ese presupuesto y que en las últimas administraciones también ha sido demostrado que era deficitario. Pero no es sino hasta ahora que el presupuesto de la República es desmenuzado de la manera en que se desmenuzó este. No es negativo, resulta positivo. ¿Por qué? Porque por lo menos existe el deseo de buscar una mayor eficiencia en el manejo del Estado. Pero también aquí es importante
de que nosotros veamos por qué es que se originan los recortes que hoy eventualmente podremos estar discutiendo y por qué nosotros como gobierno hemos planteado una propuesta que es justamente la que estamos en disposición de defender. Cuando se inicia la discusión, bastante sustentada, se empieza una carrera por crear el ambiente propicio para que se hable del recorte como la máxima en la evaluación de este presupuesto. Y empezamos con la subasta del recorte. Y es cuando entramos en quién recorta más, en quién pone la cifra más alta, en quién es el que alcanza el monto más voluminoso para que la prensa pueda decir de que los recortes que se le están haciendo al gobierno son cada día más altos, son cada día más fuertes y que estamos poniendo en dificultad inclusive la operación del mismo gobierno. Se ha hablado acá de que estos recortes resultan poco en comparación con lo que es el monto del presupuesto. Es cierto, hablar de 297.000 millones de colones en 7.9 billones, pues parece insignificante. Pero cuando nosotros analicemos con mayor acuciosidad las cifras y veamos objetivamente el presupuesto, nos vamos a dar cuenta de que existe una gran diferencia a hablar de 7.9 billones a hablar de solamente el 5% de gastos flexibles que tiene el gobierno. No es lo mismo hablar de ese recorte en la globalidad a solamente aquellos gastos que el gobierno puede manejar. Y pretendemos demostrar justamente en este periodo de discusión cuál es el verdadero impacto de esa cifra en la operación del Estado. Porque también acá tenemos que recordar cómo es que se incrementa esta cifra. Existe una obligación constitucional de un 8% a la educación y que en el año anterior se había logrado materializar tan solo un 7.21 y que para esta ocasión la propuesta de gobierno nos iba a llevar al 7.4, todavía separándonos 0.6% de lo que como costarricenses nos habíamos comprometido constitucionalmente. Y cuando hablamos de ese 8%, o más bien del 7.4, que es el que estamos dejando, sin considerar los recortes que se le hayan efectuado, estamos hablando de que esa cifra representa ni más ni menos que el 30% del presupuesto nacional. Y si a eso le acompañamos de que el incremento de las obligaciones de pago de deuda para este periodo se incrementaron en mayor proporción de lo que se habían incrementado en los últimos años, porque otro en el pasado se comió la piña y ahora a este gobierno le toca el dolor de panza, nos daremos cuenta que cerca del 52% de este presupuesto está en solamente esos dos rubros: el servicio de la deuda y educación. Pero después vamos a tener tiempo para verlo número a número, en donde vamos a poder demostrar que al final esos 7.9 billones no son los gastos con los que el Estado juega para dilapidar el dinero y los recursos de los costarricenses. Hay cosas importantes que debemos de rescatar en todo este proceso. ¿Cómo se creó la primera propuesta de recorte sobre la cual quedó incólume la cifra, mas no la clasificación? Esa primera propuesta de recorte fue una operación aritmética aplicada a los rubros que fueron considerados rubros de gasto superfluo del Estado. Puedo citar un caso.
el alquiler de maquinaria. Se le aplicó de manera automática un 50%, sin saber si existían o no contratos que respaldaban esas cifras y si el Estado no se estaba comprometiendo, o más bien no estábamos comprometiendo al Estado desde el punto de vista jurídico para que creara incumplimientos sobre los cuales iba a tener que responder en demandas y que al final, como dicen en el pueblo, hubiese salido más caro el caldo que los huevos. Y vamos a poder después, conforme adelantemos en este proceso, ir viendo cada una de esas cuentas y cómo se creó ese primer recorte, en donde el Estado hizo un esfuerzo indigente total para poder por lo menos convencer a que se hiciera una reclasificación de cuentas ante el nivel de riesgo de inoperatividad que se iba a tener con el concepto que se manejó para poder definir esa primera propuesta de recorte. Eso significa de que si bien es cierto el Estado establece recalificación de cuentas, el monto siguió constante. No se permitió en aquel momento de que el monto pudiese acomodarse a las necesidades del Estado para poder cumplir los objetivos que se está planteando y que van a quedar enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto nos lleva a otro aspecto que fue utilizado en su momento para poder definir el monto de los recortes que están en este informe de mayoría. El análisis inicial fue utilizando la inejecución de las administraciones anteriores. ¿Qué significa esto? Que nos están cobrando la factura de lo que otros hicieron en el pasado. Significa que si esta administración quisiera demostrar tener eficiencia y capacidad de manejar los recursos, a partir de este momento lo estamos condenando a ser igual o peor que las administraciones anteriores. Somos conscientes de que hay que trabajar fuerte sobre el gasto, pero también hay que trabajar fuerte sobre la inversión. Y para poder crear inversión es necesario que el Estado cuente con los recursos suficientes para poder operativizar la ejecución de esa inversión. No basta con que nosotros hayamos planteado cifras importantes para mejorar alguna actividad en la que el Estado debe de invertir. Para poder hacer esa inversión se requiere de que existan algunos de los gastos que aquí han sido considerados como superfluos y que a la hora de la ejecución no van a ser tan superfluos. No podemos hacer chocolate sin cacao. Y se requiere justamente de que se le permita a este gobierno el beneficio de la duda. Que se le permita dar la muestra de que efectivamente tiene la capacidad de poder administrar los recursos para los cuales el gran soberano depositó su confianza. Para muestra un botón. El presupuesto extraordinario en el cual se aprobó hoy en hacendarios, ya al darse la aprobación del acta, hay una pequeña muestra en donde se puede percibir de que hay una luz que podría darle a los costarricenses el manejo de estos últimos meses. Pero para eso se necesita tener los recursos suficientes y necesarios para materializar esa ruta. Se logró demostrar de que se han mejorado las recaudaciones y que se han podido financiar algunas necesidades específicas de algunos programas con recursos sanos, con recursos limpios. E inclusive podríamos ir más allá. Con este extraordinario se está logrando disminuir la emisión de bonos en cerca de 23,000 millones. En otras palabras, hay indicios de eficiencia. Pero para eso necesitamos generar inversiones
cuando en muchos de los programas se han recibido instituciones colapsadas que requieren que haya una inversión real del Estado para poder orientar el camino en función de una mayor eficiencia. Reconozco que en este proceso hubo mucha comunicación de parte de los compañeros que estuvimos en la comisión. Reconozco que a pesar de todo no terminamos con un proceso en donde se hubiese generado conflicto. Y eso me deja a mí como esperanza de que durante estos días que vamos a tener para discutir el presupuesto de la República del año 2015, vayamos a poder tener acuerdos que nos permitan que el gobierno tenga la oportunidad de demostrar por qué razón es que cerca de 1.300.000 ciudadanos quieren una administración diferente y una forma diferente de hacer las cosas. Muchas gracias, compañeros y compañeras.